Hermanos, muy buenas noches. Hoy es noviembre 26 del 2021 y bueno, hoy vamos a continuar con nuestra noche de pláticas presbiterianas teológicas. Voy a hablar sobre un tema muy importante del libro del tercer tomo de Charles Hodge, tercer tomo de Teología Sistemática, el tercer tomo. Está en la parte 3, el capítulo 20, los medios de gracia, bajo la sección del bautismo de infantes. La proposición número 4. La proposición número 4 dice: la iglesia bajo la dispensación, bajo la nueva dispensación o nuevo pacto, es idéntica con la que estaba bajo la antigua dispensación. Así que esto es un tema buenísimo. Prácticamente lo he estudiado y créame que dentro de todo este tomo, esta sección es el Evangelio, el corazón del Evangelio. Yo quiero que preste atención porque esto atañe a todos. Esto brinda respuesta a los amigos que no son reformados, a los católicos, por ejemplo, que ellos preguntan qué es, en qué creen ustedes que es el Evangelio, y bueno, nos ayuda. Esto es algo que ya los estuve enseñando a ustedes por los últimos 6 años. Pero también a los amigos evangélicos que no saben a veces qué es el Evangelio. Y es cierto, se traban cuando les dicen qué es el Evangelio, dan miles de respuestas, pero no entienden el concepto teológico. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a orar. Padre Celestial, que en esta hora, Señor, te de mucha ayuda para entender tu palabra, para poder tener las cosas claras y poder dar respuesta a otros. Y nosotros también entender tu palabra. En el nombre de Jesús te pido amén. Muy bien. La iglesia bajo la nueva dispensación o nuevo pacto es idéntica a la iglesia que estaba bajo el nuevo pacto. Ahora, el punto es esto. Los evangélicos y aquellos que no son reformados dicen de que no hubo iglesia en el antiguo pacto. La iglesia empieza con la nueva dispensación o el nuevo pacto o la nueva administración. Y niegan que hubo iglesia en el antiguo pacto, antigua administración, antigua dispensación. Pero vamos a leer lo que dice Charles Hodge. Dice que dentro del nuevo pacto no es una nueva iglesia, pero la única y la misma iglesia que estuvo siempre en el antiguo pacto. Esto es muy bueno que entiendan. Porque si alguien le pregunta a usted, no es más, no le van a preguntar, le van a decir, pero la iglesia no existió en el antiguo pacto, le van a decir así. Bueno, usted que ha estado conmigo ya por 7 años, 8 años, ya sabe esto. O sea, para los que me han seguido y estudiado, ya saben, esto no es nuevo. Pero quiero reforzarlo desde el punto de vista como lo pone Charles Hodge, y va a ver que es interesante. Siempre hubo iglesia. Dios siempre tuvo un pueblo. En el antiguo y en el nuevo pacto. Iglesia. O eclesía. Es el mismo árbol de olivo. Eso se ve en Romanos 11, 16, 17. Está fundamentado sobre el mismo pacto. Ese pacto fue hecho con Abraham. No con Moisés. El pacto fue hecho con Abraham. Se tiene que entender y recordar que Dios es una persona capaz de hablar con otras personas, de prometer y de amenazar según el contexto pactual. Esas promesas no son solamente anuncios de los resultados de leyes cósmicas, físicas o morales, que Cristo debe de nacer de la semilla de Abraham, de la tribu de Judá, de la casa de David. Esto no se atribuye, ¿no?, a cualquier trabajo de cualquier ley.
Nada perteneciente a su advenimiento, su persona, su trabajo o la aplicación de su redención es en base a cualquier ley. Nuestro Señor nos ha dado una infinita idea más gloriosa en su relación con Él mismo, al mundo, cuando Él nos dice que Él alimenta a las aves cuando ellos gritan y que los cabellos de nuestras cabezas están todos enumeradas. Que cuando Él es considerado como el único autor y fuente del orden moral y físico del universo. Un pacto es una promesa que se suspende sobre una condición. Va más allá de la controversia que Dios hizo una promesa a Adán, a Abraham y a la nación hebrea a través de Moisés. Estas transacciones o pactos están en la Escritura constantemente y se llaman pactos. Dios entonces entra en un pacto con Abraham. En ese pacto, Él promete que Abraham, aunque ya cerca de 100 años de edad, va a tener un hijo. Él promete que sus descendientes, a través de Isaac, deben ser tan numerosos como las estrellas de los cielos, que Él les va a dar la tierra de Canaán como posesión, que Él va a ser su Dios nacional y que los hebreos van a ser una nación, su pueblo peculiar. Y sobre todo, Él les promete un patriarca que de su semilla todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Cuando se habla de semilla, no está hablando de sus descendientes físicos en forma colectiva. Cuando habla de semillas está hablando de Cristo, según Gálatas 3:16. La bendición prometida entonces fue la bendición de la redención a través de Cristo. Su promesa a Abraham fue una repetición de la promesa hecha a nuestros padres después de la caída. Esta promesa es el Evangelio. Recuerde, el Evangelio o Evangelión tiene un significado definido en las Escrituras. El Evangelio significa el anuncio del plan de salvación a través de Cristo y la oferta de salvación a cada uno que cree. Este Evangelio, Pablo dice, fue predicado anteriormente a Abraham. Se le predicó el Evangelio a Abraham. Los hebreos son, por lo tanto, descritos como aquellos que tuvieron esperanza en Cristo desde antes que Él venga a la tierra. Efesios 1:12. Esta promesa de redención hecho a Abraham fue que ante el cual nuestras 12 tribus instantáneamente servían a Dios de día y de noche con la esperanza de que Jesucristo el Mesías iba a venir. La condición de estas promesas abrámicas es la fe. Esto el apóstol abundantemente enseña, especialmente en el 4º capítulo de Romanos y en el capítulo 3 de Gálatas. Abraham creyó en la promesa del nacimiento de Isaac. Aquellos de sus descendientes que creyeron en la promesa nacional o en las promesas de las bendiciones nacionales hechas a los hebreos, recibieron esas promesas. Aquellos que creyeron en la promesa de redención a través de Cristo, fueron hechos partícipes de esa redención. Tal es la naturaleza del pacto que Dios hizo con Abraham. Es un plan simple que hasta donde se entiende, su elemento principal está todavía en fuerza. O sea, el pacto abrámico sigue vigente, no ha cambiado hasta el día de hoy.
Es el pacto de gracia bajo el cual nosotros vivimos y sobre el cual la iglesia está fundamentada. El pacto de gracia. Esto no puede dudarse por cualquiera que admita toda la narrativa dada en el pacto abrámico. Esto es claro porque la promesa es la misma. Pablo dice en Gálatas 3:14 que las bendiciones prometidas a Abraham han venido sobre nosotros. En su discurso ante el rey Agripa, él dijo: aquí estoy y soy juzgado por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Mira lo que dice. Por el cual, a causa de esa esperanza, rey Agripa, soy acusado por los judíos. Los judíos acusaban a Pablo de creer en la promesa que Dios le dijo a Abraham. Interesantemente, los judíos descienden de él y le acusaban a Pablo de que él tenía la esperanza de él cuando es exactamente la promesa para nosotros. Ya que la promesa es la misma, así también la condición es la misma. El apóstol argumenta que los hombres ahora deben ser justificados por la fe, porque Abraham así fue justificado. Los cristianos, por lo tanto, se dice que son los hijos o herederos de Abraham. Nosotros somos los hijos de Abraham, somos los herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque la fe en la promesa de redención nos asegura la redención así, ya que la fe es la misma promesa que aseguró la redención de Abraham. ¿Se dan cuenta? Así que esa es la razón por la cual la salvación no se puede perder. Porque una vez que Dios promete, lo cumple. En este caso son dos cosas que Dios no puede mentir. La promesa hecha en pacto y el juramento. Dios juró y Dios actuó. Ahora, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces nuestra esperanza, nuestra salvación está fundamentada en el Dios cuya promesa es un pacto eterno y está juramentada. Eso nunca usted se olvide. Él dice a los Gálatas, por ejemplo: ustedes son de Cristo, entonces ustedes son de la semilla de Abraham y herederos de acuerdo a su promesa. Somos herederos. Esa doctrina que la iglesia, en donde descansa en el pacto abrámico, en otras palabras, que el plan de salvación revelado en el Evangelio fue revelado a Abraham y a los santos en el antiguo pacto. Recuerde eso. Fue revelada a Abraham y a los santos en el antiguo pacto. Y que ellos son salvos, así como los hombres fueron salvos desde el advenimiento de Cristo, son salvos por fe en la semilla de la promesa que es Cristo. Y no es un asunto incidentalmente revelado. Eso se ha trabajado en la misma sustancia del Evangelio. Está en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, quien dijo que Él vino no a destruir, pero a cumplir la ley, tal como está en las Escrituras. El apóstol hizo lo mismo. Los bereanos, los cristianos en Berea, se les saluda, se les reconoce, porque ellos indagaron las Escrituras diariamente. Escuche, creyente del 2021, ¿no? Hay muchos que dicen: voy a leer la Biblia 5 minutos solamente el sábado y después me duermo. Oiga, usted se está burlando de Cristo y de su fe. Ahora, ellos no leían la Biblia, los bereanos. Ellos estudiaban la Biblia. ¿Ok? No lo leían. Leían, cualquiera puede leer. Ellos estudiaban. Recuerde la palabra. Estudiar las Escrituras. Para ver si las doctrinas enseñadas por los apóstoles realmente es infalible. Los mensajeros de Cristo, los apóstoles, constantemente citaban
el Antiguo Testamento para apoyar sus enseñanzas. Pablo dice que el Evangelio que él predicó ha sido enseñado ya en la ley y en los profetas. Eso está en Romanos 3:21. Eso es increíble. Él dice a los gentiles que ellos fueron injertados en el antiguo árbol de olivo y así hechos partícipes de su raíz y de su savia. Increíble. La sustancia del árbol sustenta a las ramas injertadas. Usted sabía que cuando, por ejemplo, si usted injerta una rama de manzana en un árbol de naranja, usted sabe que la raíz de la manzana y la savia de la manzana alimenta a la rama de la naranja. Y usted sabe que cuando viene el momento de la cosecha, el árbol de naranja va a tener cantidad de naranjas. Acá hay un lugar donde hay miles de naranjas. Tanto es la naranja en los árboles que se caen solitas del árbol. Y la gente que pasa, los muchachos que pasan, todos los días tienen que llenar bolsas de naranja. Los dueños de esa finca grandísima les dicen, tengan cuidado con las espinas. Llévenselo. Cantidad de naranja. Si alguien injertó una rama de manzana, ¿qué cree que va a salir de ahí? No naranja, manzana, porque está injertado en el árbol de naranja. Y uno dice, oiga, pero si está injertado, pues, tiene que salir naranja. No, se alimenta de la raíz y de la savia de la naranja, pero el fruto es manzana. Así es cuando dice aquí que los gentiles fuimos injertados en el árbol de olivo. Por lo tanto, somos partícipes de las mismas bendiciones de los otros judíos creyentes. Así como la manzana injertada en el árbol de naranja es partícipe del crecimiento de la misma savia raíz de la naranja. Así que ya sabe, la conclusión es que Dios siempre ha tenido en el mundo una iglesia, no dos, solamente uno. La eclesía en el Antiguo Testamento fue el Israel nacional. En hebreo, Kohel. K-O-H-E-L. La H es J. Entonces es Kohel. Que se traduce en el griego como eclesía. Entonces, si quieres hablar en griego, la iglesia en el Antiguo Pacto, la iglesia en el Nuevo Pacto. Si quieres hablar hebreo, Kohel en el Antiguo Pacto, Kohel en el Nuevo Pacto. Nosotros en hebreo somos el Kohel de Dios. ¿Qué significa Kohel? Asamblea, grupo de reunión con un mismo propósito. Congregación, pueblo. Eso es. Pero en griego es eclesía de Dios. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es nuestro Señor, aleluya. O sea, no se puede decir, bueno, el Dios de los judíos. Bueno, no Dios de los judíos. Se dice nuestro Dios que estaba en el Antiguo Pacto, nuestro. Ese mismo Dios que le dijo a Abraham, anda al faraón y dile que Yahweh Eye Asher Eye, es mi nombre, deja ir a mi pueblo. El mismo Dios que partió el mar rojo, que hizo caer maná, codornices, que les dio ropa y sandalia que nunca se gastaron, que estuvo en la nube, en la mañana y en la noche de fuego. Ese mismo Dios es el de nosotros. ¿Se dan cuenta?
Por eso que es una falta de respeto no obedecer a Dios, o sea, mirarlo como un Dios bueno. Y eso es el gran defecto. Yo creo que tal vez de entre los millones o más, tal vez 1 billón y más, no más, de cristianos en el mundo, tal vez un 2 o 3% son los que entienden eso. Imagínense una cantidad grande. Son la iglesia visible y la iglesia invisible. ¿Usted está en la iglesia visible? ¿O solamente en la iglesia visible y no en la iglesia invisible? Pregúntese. De verdad. Mírese al espejo y diga, ¿dónde estás tú? Usted mismo se habla. Él es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Él es nuestro pacto, el Dios de pactos. Es nuestro Padre, nuestro Salvador. Fue el Salvador de los santos que vivieron en el tiempo de Abraham y de Isaac y de Jacob, en el tiempo de Moisés, el mismo Señor Jesucristo, Salvador de ellos. La persona divina que sacó a los israelitas de Egipto y les dio libertad, que los guió por el desierto, que apareció su gloria a Isaías en el templo. Es el mismo Dios a quien servimos. Él es a quien nosotros reconocemos como Dios en la carne, nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús el Cristo. Él, por lo tanto, es quien es la cabeza de la teocracia, es la cabeza de la iglesia. La sangre del cual Él derramó por nosotros fue derramado desde la fundación del mundo para la redención de las transgresiones por las cuales estuvo el primer pacto, y por nosotros y para nuestra salvación. La promesa ante el cual las 12 tribus de Israel instantáneamente sirvieron al Dios día y noche, con la esperanza que iba a venir. Es la promesa en la cual nosotros descansamos. La fe por el cual salvó a Abraham fue, en cuanto a su naturaleza y en cuanto a su objeto, aquella la cual es la condición de salvación bajo el Evangelio. La ciudad, la cual tiene sus fundamentos, cuyo edificador y constructor es Dios. Es la Jerusalén de oro, el cielo al cual nosotros aspiramos en llegar. Y bueno, aquí termina esta parte. Excelentísimo. Me gusta sinceramente. Esta es la cuarta proposición, la iglesia bajo la nueva dispensación. Entonces, ¿qué podemos nosotros agregar a esto? ¿Qué podemos comentar? Bueno, que Charles Hodge está diciendo exactamente lo que es la teología del pacto. Esta es la teología del pacto, que Dios hizo su pacto aquí, ¿no? Lo hizo Adán con la promesa, lo hizo Abraham, lo hizo a Isaac, a Jacob, y lo hizo a la nación hebrea a través de Moisés, y lo hizo también a David. Entonces, todo eso implica que Dios tuvo solamente una iglesia, tanto en el tiempo de Abraham, el pacto con Moisés y el nuevo pacto en Jesucristo. Es el mismo, estamos injertados nosotros en el mismo árbol de olivo. Estamos siendo alimentados de la misma raíz, estamos siendo nutridos con esa savia, con la grasa que sigue, que sale del árbol natural. Así como la rama de manzana injertado en el árbol de naranja. Se alimenta del árbol, pero su fruto va a ser manzana. Bueno, nosotros somos injertados junto con las ramas silvestres naturales, pero nos alimentamos de la misma sustancia que es Cristo Jesús. Jesús que tuvo que haber nacido de la semilla de Abraham,
de la tribu de Judá, en la casa de David. Y esto no se atribuye a cualquier ley natural. Esto ya estaba siendo trabajada desde la fundación del mundo, desde antes, en el pacto de redención. Y como dice, Dios entró en un pacto con Abraham. Y él prometió a Abraham que ya tenía más de 100 años, un hijo. Y le prometió que su descendiente, a través de Isaac, debería ser tan numeroso como las estrellas de los cielos. Y que él sería el Dios nacional de ellos. Y que los hebreos serían una nación, un pueblo peculiar. Y sobre todo él prometió al patriarca que en su semilla todas las naciones de la tierra serán benditas. ¿Cuál es su semilla? Su semilla es Cristo. Gálatas 3:16. Gálatas 3:16. Ahí está. Las bendiciones prometidas fueron las bendiciones de la redención a través de Cristo. Él prometió a Abraham, su promesa fue una repetición de las promesas hechas a nuestros primeros padres, Adán y Eva, después de la caída en Génesis 3:15. Esta promesa es el Evangelio. Esta promesa es el Evangelio. Repita. Esta promesa es el Evangelio, la que lo hizo. Él hizo a Abraham, a Adán, Eva, a Noé, a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, las 12 tribus, David. Y los profetas lo anunciaron. Ese es el pacto teológico de Dios para nosotros. Siempre tuvo un pueblo. La condición para obtener esta promesa es la fe. La fe en Jesucristo. Tanto es la fuerza de este pacto abrámico que el pacto que Dios hizo con Abraham todavía es vigente. No ha sido abrogado. Lo que fue abrogado es el pacto mosaico, pero no el pacto abrámico. El pacto abrámico sigue vigente. Vivimos en el pacto de gracia sobre el cual la iglesia está fundamentada. En el pacto de gracia. La promesa es la misma promesa que Dios hizo a Abraham es nuestra promesa. Somos justificados por la fe, así como Abraham fue justificado por la fe. La misma condición. Por lo tanto, nosotros somos herederos de Abraham. Nacemos en la casa de Abraham. La doctrina entonces que la iglesia enseña que descansamos en la promesa del pacto abrámico es el plan de salvación revelada en el Evangelio que fue revelada a Abraham y a los otros santos en el antiguo pacto. Eso nunca se olvide. En conclusión, es que Dios siempre en todo el mundo, desde el principio, solo tuvo un pueblo, un cogel, una eclesía, en Cristo Jesús. La promesa es la misma promesa que le dio a las 12 tribus de Israel, las cuales le servían a Dios día y noche, esperando por la esperanza que iba a venir. La promesa es la misma promesa en donde nosotros descansamos ahora. La fe, la cual salvó a Abraham, fue tanto en su naturaleza
y en su objeto aquella la cual es la condición de salvación bajo el Evangelio. Hebreos 11:10, la ciudad a la cual tiene su fundamento, cuyo constructor y hacedor es Dios. Aleluya. La Jerusalén de oro, el cielo al cual nosotros aspiramos. Y bueno, con esto termino. Voy a compartir eso con ustedes. Es un excelente resumen de lo que es el Evangelio. Teología del pacto, pacto de gracia, eclesía, herederos de la promesa dada a Abraham por la fe en Jesucristo. La misma fe que él tuvo. Vamos a terminar con una oración. Padre, gracias por tu amor y misericordia. Que tu gracia, Señor, sea sobre nosotros y también sobre los que escuchan. Que tu Santo Espíritu aplique estas verdades a nuestra vida. Abre nuestro entendimiento para poder entenderlo. Y que tu gracia sea para los que escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Que la gracia y la paz sea sobre todos ustedes.